Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, con la que estamos despidiendo el mes de julio. Se termina julio ya, y termina de forma interesante. Concluyó en estos días la cumbre Rusia-África. África, ese continente olvidado, por lo menos de este lado del planeta, en donde lo más importante ha sido estudiar Europa más que cualquier otra cosa. Incluso ni siquiera aprendemos mucho sobre América, aprendemos más sobre Europa en las escuelas, en los colegios, y nos olvidamos de esta gente que vive en Asia, que vive en África, y que está dando la gente en el continente africano, liderazgo en el continente africano, está dando lecciones importantes para el resto de la humanidad, me parece. Por tanto, hay el interés de Rusia, el interés de China por promover desarrollo de estas naciones. Pero bueno, vamos a hablar acerca del continente africano y de otros temas relacionados con la multipolaridad, con Fabricio Casari, analista internacional, de visita en Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros, Fabricio. Un gusto estar aquí contigo, hermano. África, es decir, los acontecimientos en África, más allá de los golpes de Estado, más allá de las noticias sobre matanzas tribales, étnicas, que es lo que ocupa las primeras planas, África se está moviendo muy interesantemente. A mí, en el ámbito político internacional, está tomando mucha fuerza, al grado que Sudáfrica ha estado trabajando un proyecto de paz con Rusia y Ucrania, es decir, como no ha podido hacerlo China, como no ha podido hacerlo las Naciones Unidas, como no ha podido hacerlo ninguna otra nación interesada. Turquía mismo, pues, que Turquía ha estado bien metida en este tema, pero lo ha estado trabajando Sudáfrica. África es la gran sorpresa de los analistas económicos y políticos internacionales. Te voy a comenzar con una anécdota. Entre las cosas que hice en mi vida, saqué un diploma de operador de analista internacional en una escuela que está afiliada a las Naciones Unidas en Roma. Uno de los maestros era el general Carlo Jean, general del ejército italiano, asesor militar del presidente de la República de aquel entonces, y que una vez nos hizo una lección sobre África, en una de sus tantas. ¿Cuál era la tesis del general? África es el continente que no existe. África no tiene ningún relevo político, económico, social y militar. La única cosa que tiene es que sigue dando, en parte a algunos países, la posibilidad de un intercambio favorable para su sistema interno. Hasta ahí nomás. Estoy hablando de los años 90. Ahora es completamente otra cosa. Este general, si pudiera otra vez dar lección, ahora debe estar jubilado desde rato, diría cosas completamente diferentes. Porque la verdad es que África está viviendo un segundo proceso de descolonización. ¿Qué tiene África? ¿Cuál es lo interesante de África? Una cosa que tiene en común con América Latina. O sea, tiene los recursos necesarios a Occidente para sobrevivir y para seguir mandando. Pero los recursos no son de ellos, son de África y son de América Latina. Así como hizo la monarquía española rica de oro y de todo tipo Latinoamérica, así África hizo rico Francia, Inglaterra, Holanda, de alguna medida menor Portugal, con lo que entregó. ¿Qué es Europa al fin? Europa es el continente que inventó el racismo, las monarquías, el fascismo, el socialismo y, lamentablemente, el nazismo. Pero sobre todo, ¿qué es? El continente que demostró cómo tú puedes ser rico con los bienes de los demás. Porque Europa de por sí no producía nada. Todo lo que tenía lo importaba.
desde el recurso del subsuelo hasta el esclavo, venían de África. La centralidad de África se da en el momento en que la crisis económica internacional del capitalismo, que es una crisis ya no conjuntural, sino que estructural, porque cuando se repite cada año en términos cada vez más graves, no se le puede hablar de conjuntura, sino que de estructura, tiene en África una posible respuesta, por lo que te decía antes. Porque el capitalismo central, que es diferente del capitalismo periférico. El capitalismo central, que es el que gobierna, ha decidido en los últimos 30 años de modificar su plan de desarrollo económico, con la financiarización de la economía. Es decir, decidió de implementar una economía hecha de acciones, obligaciones, swap, seguros, y dedicando a un clic en una tecla la capacidad de mover capitales en todo el mundo. Se ha originado la más grande invención de esos últimos 20 años, Néstor, que es el capitalismo sin capitales. Es un capitalismo de relación. No es un capitalismo antiguo como el de Adam Smith, de producción, distribución y consumo de productos. Y no es como lo parecía Marx, una inmensa acumulación de cosas, de productos innecesarios. No. Ahora el capitalismo descubrió cómo, moviendo capitales simple y sencillamente a nivel de bolsa, puede darle al 1% de la población del planeta la riqueza del restante 68% del planeta. Entonces, ha dejado de producir. Y, sin embargo, pero los países viven de comida, de electricidad, de agua y de toda la infraestructura necesaria. Tú puedes construir la infraestructura con ese capitalismo sin capitales, pero no puedes darle ni comida, ni agua, ni muchos otros recursos que se necesitan y que sin embargo tú no tienes. Entonces, ¿qué haces? Lo vas a saquear. ¿Dónde lo vas a saquear? ¿Por qué hablo de saqueo y no de compra? Escribí hace poco día en mi página en Facebook que Níger, de que se habla mucho en estos días, tiene el 70% de su país sin luz. Pero Francia tiene el 40% de su capacidad de uranio gracias al hecho que se lo da Níger a un precio ultra favorable. Entonces Francia resulta uno de los países más iluminados del mundo porque Níger está en la oscuridad por el 70% de su país. Se podría decir, por ejemplo, lo mismo por Mali, de donde han sido corridos hace poco los franceses. Mali era el país más pobre de toda África. Mali posee 863 minas de oro. Francia, ni una. Pero Francia es el cuarto detentor de oro del planeta y el Mali ni el último. Y sin embargo, Francia tiene 2.836 toneladas de oro. ¿Quién se la dio? Se la dio Mali. Y el problema, Fabricio, no es que se comercialicen estos productos, porque es decir, digamos, los recursos están para ocuparse. El problema es la justicia con que se adquieren estos productos. Porque es decir, vos fabricás relojes y a vos fabricar ese reloj te cuesta, no sé, te cuesta 10 córdobas. Sí. Vendés el reloj en 11, en 12, en 15. Pero si yo te digo, yo no te doy más de 5 por ese reloj y vos estás obligado por mí a vendérmelo en 5 porque, no sé, te golpeo si no me lo das en 5. No, te lo digo yo el por qué. Porque la moneda con que tú me compras esto y que yo recibo para vendértela, no es mi moneda. Es el franco africano. El franco africano nació en el 2000 y es una moneda completamente controlada por el Ministerio del Tesoro francés y que está impuesta a todos los países de África de habla francés. Son 14 países, creo. La falta de soberanía monetaria es fundamental para que tú no tengas una soberanía económica. Y tú no tienes soberanía económica, por lo tanto no puedes tenerla social. Y si no tienes soberanía económica y social y financiera, claro que no la tienes política. Francia, a través del franco africano, acumula una cantidad enorme de riquezas garantizada por ese intercambio que es papelería pura. Sí. Para Francia no tiene ningún valor, no tiene cotación internacional como divisa, no tiene nada. Es simple y sencillamente un papel con que intercambia recursos
recibe recursos y entrega papeles. Los papeles que consuman los países de África son lo que Francia decida que consuma. Y la política económica que tenga son la que Francia decide que sea la política económica que tenga. Por eso el golpe en Níger es un tremendo bofetón en la cara de Francia, que sigue sintiéndose todavía dueña de una parte de África. Donde no es dueña, organiza golpe de Estado, como fue en Libia contra Gaddafi. Lo hizo junto a Gran Bretaña, a Inglaterra, y lo hizo para desplazar Gaddafi y para desplazar Italia, que era su primer socio comercial. Entonces, ¿pero qué es lo nuevo de África? África tiene una potencia petrolera extraordinaria en Nigeria, tiene una potencia económica potencial, todavía no del todo desarrollada, en todos los países del bloque del norte y centroáfrica, y ha encontrado una leadership política en Sudáfrica. Y eso es tremendo problema para Occidente, porque Sudáfrica, que es miembro de los BRICS, está gobernado por un partido como la ANC, que es un partido declaradamente de izquierda, hijo de Nelson Mandela. Y si esa semejante cantidad de recursos y de brazos encuentran una leadership política continental, hermano, cambia el mapa del mundo. En África se encuentran, particularmente en Congo y en otros países, todos los recursos necesarios de los minerales fundamentales por la construcción de lo que tú tienes en tu bolsa, el celular, que tienes en tu oficina, la computadora, que tienes en tu cocina, los transistores para la refri. Todos los productos minerales necesarios a la construcción de los microprocesores son a base de litio, de oro, son 14 minerales en todos. Sí. Lo que más lo tienen en el mundo son China, Congo, Bolivia y otros países, todos africanos, y una parte de Brasil. Ninguno de estos países está prostrado y miembro de la Alianza de Occidente Colectivo, así como se llama. En África, por cerrar el discurso, hay una penetración china fundamental. Los chinos construyeron una ferrovía entre Eritrea y Etiopía, que ahora en pocas horas trae gente, regularizó la migración forzada entre uno y otro países, que ni cuenta se dan de la frontera que tienen, a pesar de tantos años de guerra el uno contra el otro, y lleva un nivel de desarrollo fuerte. Y exactamente como en América Latina, China ha llegado a ser el prestador de última instancia. Es decir, cuando un país necesita dinero, se va donde el Fondo Monetario Internacional, que te dice, te doy la mitad, y a cambio de eso, decido tu política económica, tu política social y hasta tu ministro. China te dice, ¿cuánto quieres esto? Mira, yo necesito de eso. Hagamos cambio, win-win, ¿te parece? Entonces yo te doy ese dinero, tú me lo restituyes, a mí no me interesa saber qué política tienes, es problema tuyo, yo no me meto, no ingiero en tus asuntos internos. Nada más, vuélveme el dinero, o si no, me das a cambio lo que yo busco. ¿Qué busca China? China busca dos cosas de las cuales carece: energía y alimentos. Para sustentar su desarrollo poderoso necesita de más energía y de más alimentos. ¿Y dónde va lo compra? Pero tiene un exceso de liquidez que le permite de pagar así todo lo que quiere. Eso ha cambiado completamente la geografía internacional del mundo. ¿Por qué? Porque ese mundo globalizado, que se pensó así, sin aranceles y sin fronteras, sin todo mundo lo que puede, descubre hoy a los Estados Unidos que se equivocaron en el sueño, le salió mal, le salió el tiro por la culata. Porque era el único país que cumple con los requisitos de la globalización es precisamente China. Y esa nueva ruta de la seda, de la cual me encanta que Nicaragua se haga parte, es el más grande proyecto megaestructural de desarrollo jamás concebido por el género humano. Pero eso, al concretarse, cambia completamente la estructura del poder mundial. Y claro, cambia porque marca independencia, que sí, es una cosa importantísima. Es decir, ¿por qué los países están sometidos? Porque no son independientes. Es decir, a ver, te pongo un caso. O al revés. Te pongo un caso sencillo. Colombia, ¿qué decisión va a tomar Colombia si tiene 7 bases militares en su territorio?
Es decir, de ahí el gobierno, la población colombiana toma una decisión y es fácilmente o rápidamente controlable, entre comillas, por Estados Unidos y sus fuerzas e intereses. Y ya está, pom, pom, se acaba, ¿no? Es decir, el tema es un tema de independencia. Si querés, hacemos pausa. Hablamos acerca de ese tema de independencia, cómo ir logrando independencia en las naciones, que es lo que África está trabajando, está buscando y está perfilándola como un continente importante hacia el multilateralismo. Hacemos pausa, regresamos en breve en esta edición, conversamos con Fabricio Casari. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. Estamos conversando con Fabricio Casari, analista internacional de visita en Nicaragua, y estamos aprovechando pues para echar una platicada aquí personalmente, porque nos hemos platicado en otras ocasiones de manera virtual, por el teléfono, por correos, etcétera, pero ahora aprovechamos para esta platicada aquí físicamente. Fabricio, el tema de la independencia es fundamental, es decir, te lo voy a poner en un caso muy sencillo. Vos vivís en tu casa con tu padre, con tu madre, y si vos no generás tus propios recursos que permitan que puedas decidir qué es lo que te querés comprar, qué es lo que querés comer, qué es lo que querés vestir, van a ser tu padre y tu madre los que van a terminar decidiendo todo sobre vos. Entonces, cuando vos tenés esos recursos y decís, bueno, ahora voy yo por mi cuenta y asumo mis responsabilidades con los recursos que estoy generando, entonces soy independiente y empiezo a hacer y actuar en consecuencia, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que no nos está ocurriendo. Y nos está ocurriendo que tenemos un papá y una mamá dominantes, y lo estoy poniendo bonito, un papá y una mamá dominantes que, pese a que tenemos los recursos, no nos dejan ser. No nos dejan que tomemos decisiones, ¿no? Porque son muy dominantes. Que es el caso de las colonias, de las neocolonias, de las ocupaciones y de la forma que bien mencionabas vos de dominación, por ejemplo, a través de los organismos financieros internacionales. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones que vienen y te dicen, yo te doy porque lo necesitas, pero vas a hacer porque yo no te voy a dar eso de gratis. Y entonces yo voy a decidir por vos. Y ahí nos matan independencia. ¿Qué está haciendo África para poderse independizar? ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando que de repente ya no es fundamental solamente para la acumulación de reserva estratégica en oro. Incluso Bretton Woods se ha sepultado. África es fundamental por el desarrollo futuro de la tecnología y de la que en Occidente llama reconversión ecológica de su planta productiva. Los mecanismos pueden ser diferentes, pero los recursos fundamentales están allá. Y de repente se descubrió ese interés por África, por parte de todos. Mira, la crisis del capitalismo es crisis seria porque se ha muerto el postulado fundamental en que sería el capitalismo, que es lo que dice, que las empresas invirtiendo generan riqueza y que esa riqueza cae en vertical y abarca a toda la población que está allá abajo. Entonces, en el crecimiento de la grande empresa está el crecimiento de toda la sociedad. Se ha demostrado una trampa colosal por dos motivos. Primero, porque la empresa no genera riqueza, es el trabajo que genera riqueza. Segundo, porque estas gotas cada día menos caen hacia abajo, se quedan allá. Por eso el desarrollo máximo del capitalismo, es decir, post-1989, cuando ya no tiene un adversario económico, político y militar enfrente, el desarrollo máximo coincide
en vez que con una grande época de paz y de crecimiento económico general, coincide con un montón de guerras y crisis económicas generales. Los planes para los próximos 30 años se refieren al agua, a los alimentos y al aire. Ninguno de esos tres son producidos y detenidos en su cuota mayor por los países del occidente colectivo. Y ahí comienza el problema. ¿Qué te parece que a mí me hubiesen dicho en el 1980 que Siberia, un país infinitamente enorme, congelado bajo la nieve 10 meses al año, podía llegar a ser el primer productor de trigo en el mundo? Eso te dice que el know-how, eso con que el capitalismo intercambiaba productos entre norte y sur, ya no sirve. ¿Por qué? Porque el sur tiene su know-how. Y el desarrollo de China, poderoso, y también de Rusia, por cierto aspecto, así como de India, de Turquía, de otros países, dice al capitalismo central: fíjate que de tu know-how tecnológico yo puedo hacer a menos, vos que no podés hacer a menos de mi producto. Y ahí que cambia todo. Rusia es el principal productor de gas en el mundo y el segundo productor de petróleo en el mundo, el primer productor de grano en el mundo, el país con más alta cantidad de reserva en oro del mundo. ¿Qué quiere decir eso? El mercado quizás más grande del mundo y entonces es el país mejor armado en el mundo, porque ni los 30 y pico países pertenecientes a OTAN hacen el nivel de armamento que tiene Rusia. Cuando tú tienes estos 4 elementos, lo único donde puedes golpearlo es sobre la estabilidad política. Diferentemente, no lo tocas. Si vamos a Estados Unidos, vemos un panorama completamente diferente. Y entonces tú dices, bueno, ¿en qué se parece este mundo a lo que había hace 20 años? En nada. Porque el desarrollo espantoso de China y el desarrollo incluso de Rusia ha cambiado completamente el juego. Ahora, África es un país donde históricamente, cuando escuchas hablar ruso, te acuerdas de lo que te liberaron del colonialismo. Fue el ejército ruso, junto al cubano, que anduvo liberando Angola, Mozambique, Sudáfrica. Fue el ejército cubano de Quito Canaval. Y fue la ofensiva tremenda, el sustentamiento tremendo que Rusia dio a la liberación del neocolonialismo, que hizo posible que Zimbabue fuera la más grande escuela de medicina del mundo africano, que Angola, Mozambique, Sudáfrica, Namibia fueron libres. Entonces, para los africanos, la penetración de Rusia en ningún momento es un señal de que preocuparse. Así como lo dijo el presidente de Burkina Faso y otro líder africano ahora en la cumbre con Rusia. Nosotros de Rusia solo hemos recibido ayudas. Nunca nos van a creer que podemos interpretarla como invasión o enemigos. En cambio, lo que vinieron a saquear, a matar, fue el colonialismo de Bélgica, de Holanda, de Francia, de Inglaterra, de Portugal y de Italia. Estos fueron las potencias coloniales que acabaron con África. Y entonces, China penetra en África porque tiene liquidez para penetrar en África. Y tiene proyectos mega faraónicos para el desarrollo de África. Rusia penetra a África porque Rusia entiende participar a la nueva remodelación de África como continente a todos los efectos productivos. Y dentro de algunos países incluso donde hay roces pesados, como en Libia, por ejemplo, donde Turquía y Rusia juegan 2 papeles fundamentales, donde China no se ha metido, ahí también se mide qué cosa. No tanto el interés de Rusia por el petróleo, no le hace falta el petróleo libio, sí a Turquía le hace falta. Está obligada, sigue robándose el sirio porque no tiene suficiente con el suyo. Lo que le necesita a Rusia es tener una política regional con una cinta de seguridad, de reducción de los conflictos. Y el control de Libia es fundamental para el control de la ruta de migrantes hacia Europa y el canal del Mediterráneo hacia Europa y la conjugación entre el Mar Negro, el estrecho de Dardanelos y el Mediterráneo. Es decir, es un asunto geoestratégico. Entonces, ¿qué te puedo decir, hermano? Los Estados Unidos están en el tope más delicado de su historia. Y todo indica que, como siempre,
escogen el camino equivocado. Diferentemente que en otras épocas del mundo, hoy se encuentran con un enemigo mucho más poderoso de lo que fue el bloque socialista. Es decir, que el campo socialista en su máximo desarrollo jamás fue tan amenazante, tan desafiante por el capitalismo de lo occidental, así como hoy lo son los BRICS. Que dicho sea de paso, ya sin esperar la adhesión de los próximos 20 países, entre Uruguay y Nicaragua, ya tienen el 43% del Producto Interno Bruto del mundo. Los países del G7 llegan al 37%. Eso para darte el tamaño. ¿Cuál posible respuesta hay? Lo de que nosotros tenemos que estar cuidado es que siempre en la historia, cuando las clases dominantes se han visto con la espalda en la pared, han decidido, como una víbora que está amenazada, de morder con más veneno posible todavía. Y la política de desestabilización permanente, que los Estados Unidos han escogido como parte de su política exterior, porque la otra parte son las sanciones, es posible que encuentre un nivel aún más agudo. Cuando tú lees, yo no sé qué difusión se ha dado aquí en Nicaragua, yo lo he escrito, pero si tú lees el documento final de la cumbre de OTAN, de la última 2 o 3, desde Madrid de 2021 hasta hoy, la última de Vilnius, no sé cómo se dice en español, si Vilnia, Vilnius, no sé, bueno, vos tenés... En Lituania, sí, para que no nos enredemos. Sí, Ajá. en Lituania. Vos tenés, hermano, una percepción de la actualización del tema imperialismo. Solo acá hay que agregarle global. Es decir, la OTAN dice, ya se acabó el asunto de estados, naciones, áreas. Estamos nosotros, los países de Occidente colectivo, los que gobernamos el mundo y que garantizamos el respeto de las reglas, que son las reglas que ellos impusieron. Y te dicen, consideramos Rusia nuestro enemigo estratégico, consideramos China una amenaza grave. Y consideran el desarrollo de otros países peligroso para el equilibrio climático del mundo. Es decir, yo soy libre de desarrollar mi industria por 50 años y de intoxicar por completo el mundo, pero si tú lo estás haciendo y entonces yo voy a tener una competencia muy fuerte, comienza la campaña que tú estás inclinando el planeta. Y sobre todo, así como yo puedo tener Abu Ghraib, pero si tú echas presa a un tipo, viola los derechos humanos. Eso es el doble estándar, pero lo que dice la OTAN es fundamentalmente eso. Nosotros vamos a garantizar con la buena o con la mala, y preferiblemente con la mala, que no cambie el eje de gobernación del mundo, que siga siendo unipolar y occidental. Esto ya no está aceptable. Esto ya no se acepta. Aquí, distinto a lo que se esmera Occidente en decir, aquí no hay una lucha de izquierdas y derecha, hay una lucha de peso y centavo. Es decir, Occidente, a través de sus organizaciones, incluida la OTAN, lo que procura es mantener el dominio de los recursos, es decir, mantener control de los recursos, de los bienes, de la producción de todo el mundo. Principalmente, hermano, porque Estados Unidos produce el 25% de la riqueza mundial y gasta el 52% de los recursos mundiales. Ese hiato, esa diferencia, tiene que ir a buscar, en primer lugar. En segundo lugar, porque para los Estados Unidos y Occidente en general, la división del mundo se basa fundamentalmente en ¿qué? En una teoría como la que sacaron a esa que es prácticamente la mundialización de la doctrina Monroe, la extensión a nivel planetario de la doctrina Monroe. En vez que la América a los americanos, el mundo a los americanos. Ningún país, te estoy hablando de China y de Rusia, pero podríamos hablar de India, de Pakistán, de Turquía, de Arabia Saudí. Ningún país llega a un punto de desarrollo como el donde ha llegado por después pararse y decir, ok, pues nos bajamos el sombrero otra vez, nos ponemos de rodillas, dígame lo que quieres. Incluso el nivel de desarrollo donde han llegado no ha sido una decisión autónoma, independiente que no tenían, sino que simple y sencillamente los occidentes se desquitó el tema de la producción de bienes que ha sido dedicada a este y a sur del mundo para matar la clase obrera en sus propios países, para producir a un costo más barato y tener un nivel mayor de ganancia. Pero el jueguito se le fue contra, porque ahora ya no se fabrica nada. En Europa no se fabrica nada.
La producción es de todo lo que tienes en Europa, está fuera de la Europa. Y en los Estados Unidos la producción es de un 20-25% cuando era del 70%. Entonces, ¿qué me importa que produces papeles? A la hora que tú tienes que sentar a una familia y darle de comer, ¿qué papeles le va a meter? Puedes tener $1.000 en el plato, pero ninguno de esos se come. Tienes que ir a comprar la comida con esos $1.000 y hay que tener quién te la vende. Y esta vez al precio que decide el que vende y no el que compra. Todo es un mundo completamente en cambiamiento. Y estando en Nicaragua, me gusta, no es que me gusta, me fascina, me interesa, me da mucha curiosidad, mucha expectativa ver que Nicaragua está al lado correcto de la historia esta vez. Es decir, en el lado que va acumulando fuerza, acumulando fuerza, acumulando fuerza, al que quizás es demasiado chiquito todavía para gobernar el mundo, pero ya es demasiado grande para ser gobernado. Entonces esto me emociona mucho. Amo ese país desde más de 38 años, casi 39 años que vengo a Nicaragua. Y son los amores largos estos, que no terminan. Entonces me da mucha curiosidad. Y desde el punto de vista analítico y político, me dice que hasta un país tan chiquito puede resultar interesante dentro de esta perspectiva de cambio general. Puede dar su aporte. Y puede dar su aporte en lo político. Puede dar su aporte en la visión. Porque tú me decías que es independencia. Pues independencia, si quieres saber qué es independencia, venite a Nicaragua. Independencia es, en primer lugar, una actitud ideológica, caracterial casi. Es decir, a mí no me aplastas. ¿Cómo se concreta eso? Tengo el derecho de decidir mi propia vida, mi propio desarrollo, mis propias actividades. ¿Cómo lo hago eso? ¿Cómo garantizo mi independencia? Desde el punto de vista de la defensa y desde el punto de vista de la visión del país. Cuando yo llego a tener autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética, ya soy independiente. Ya tus amenazas son relativas. Cuando llego a tener un nivel de protección de la seguridad de mi país alto, ya soy independiente. Y cuando comienzo a pensar políticamente a cómo desarrollar aún más el país, y teniendo una visión que contrasta completamente con la idea de república bananera a base agrícola que había hace 20 años, ahí sí tengo, esa es una manifestación de independencia fuerte. Es como meterle un papelito dentro la córnea de los Estados Unidos. Eso molesta porque es una de aquellas pequeñas enfermedades que se pueden volver pandemia. Por eso la atención en Latinoamérica de los gringos, que quieren decirle y que le dicen a todos los gobernantes de la así llamada izquierda light, de los progresistas light, al caviar, como lo digo yo, que si quieren estar ahí sentados donde llegaron, es solamente atacando el proyecto ALBA en este país. Significativamente la idea de Nicaragua. Porque esa es la amenaza concreta al dominio de Estados Unidos sobre América Latina. América Latina en esa conjuntura está teniendo y es dueña de todo lo que el mundo necesita. Y son todas cosas que los gringos no tienen. El día que América Latina, en vez de perder tiempo a sentarse con el europeo que le toman el pelo, decida que se junta y que pone a régimen colectivo sus bienes y su soberanía política, América Latina llega a ser un continente más importante que Europa. No lo hacen ¿por qué? Porque la mayoría de los gobiernos, de la clase dirigente de muchos países, todavía están infiltrados, están condicionados y hegemonizados por los Estados Unidos. Te voy a hacer un ejemplo. El asunto de lawfare. Todas las operaciones de lawfare contra los candidatos de izquierda que iban a ganar han sido hechas por jueces y magistrados que todos se han especializado en las universidades de los Estados Unidos. ¿Qué tú crees que van allá a estudiar? Ah, sí, ok. Y después de que no lo recluten. Claro que lo reclutan. La mayoría de los golpes de Estado que se han pasado dirigidos por altos jefes militares que todos se han especializado en los Estados Unidos. ¿Crees que iban allá a aprender a hacer la guerra? No, sí, pero lo reclutaron. Sí, la presencia, la incidencia de los Estados Unidos en los organismos de seguridad, en el poder judicial y en el poder ejecutivo de los países latinoamericanos sigue siendo demasiada.
Y entonces hay que comenzar a quitar eso. Tú decías, Colombia tiene 7 bases de los Estados Unidos. Sí, no solo. Y tiene sus bravos, es decir, el uribismo, que controla que Petro no le salga nada de izquierda, para que le salga algo de show progresista, pero que lo importante es que no sea algo de concretamente de izquierda. Lo mismo podríamos decir de Fernández. Jamás en la historia un gobierno de Argentina en un año ya había perdido toda su fascinación. Entonces, ¿qué me lleva eso a decirte? Nicaragua tiene el único líder, junto a Lula, de esa parte del mundo. Muy diferente entre ellos, pero efectivamente los dos representan dos maneras, quizás acercables pero distintas, de proceder de pensar los procesos de transformación y sobre todo de actuar. Incluso se encuentran en realidad completamente distintas, por tamaño, por todo. Esas son las dos figuras que más le están molestando a los Estados Unidos en ese momento. Pero con Daniel la cosa es más fuerte, porque Daniel recuerda que los guerrilleros pueden hacerse presidente. Y recuerda que la construcción de un partido como el Frente Sandinista y su defensa y su desarrollo se vuelve el obstáculo mayor para cualquier intentona. Lo demuestra al revés Bolivia, Perú. Lo demuestran los golpes de Estado intentados en Brasil y lo logrado desde el punto de vista parlamentario, con Lugo en Paraguay, con la Dilma en Brasil. Entonces, en un país donde, para volver a la pregunta sobre la independencia, tú tienes esta independencia, el país es un país soberano. Y el país soberano no lo derrotas con operaciones de regime change. Lo puedes hacer sangrar, lo puedes meter en dificultad, lo puedes molestar con sanciones, pero no lo cambias. Sí. No hay ningún país al mundo cuyo gobierno se haya caído por las sanciones de los Estados Unidos de Occidente. En cambio, lo que se está dando es un fenómeno súper interesante, que muchos analistas de los Estados Unidos, económico-financieros, y la misma presidenta de la Federal Reserve, dice que esa política de las sanciones es contraproducente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos han sancionado tanto y tantos países, 27 países, el 73% de la población, además 9.000, casi 10.000 personas. Ok. Pero resulta que los países que han sancionado son los países que tienen billete para comerciar. Entonces los Estados Unidos no pueden vender su producto a esto por ser objeto de sanciones de los mismos Estados Unidos. Y Estados Unidos ya no sabe qué hacer con su producto, con su export. Y eso genera un problema enorme. Entonces, hasta eso se está discutiendo si ha sido oportuno o no. Además que no le puede comprar recursos porque están sancionados. Es decir, yo necesito petróleo, necesito gas, pero no lo puedo comprar porque está sancionado. Por eso mismo. Ok. Esto lleva a la multilateralidad. Si quieres hacemos pausa, hablamos de la multilateralidad al regresar en Sumando Vigores. Continuamos en esta conversación con Fabricio Casari, aquí en Sumando Vigores por Extra Plus. Estamos avanzando y ya eso es inexorable, no hay forma de que eso dé pie atrás hacia un mundo multipolar, en el cual Estados Unidos y sus aliados van a ser, si quieren ser. Porque aquí no se trata de la eliminación de los Estados Unidos ni de sus aliados. Simple y sencillamente van a perder su estatus de hegemón único. Y nos vamos a meter a un mundo en donde si yo quiero negociar con uno, con otro, con los dos a la vez, con tres, con cuatro, lo voy a poder hacer sin que haya ningún problema. En este momento, las condiciones son, si yo quiero tener una relación con los Estados Unidos, no puedo tener una relación con nadie más. Porque si no, viene el garrote, el golpe. Y además tiene que ser una relación de acuerdo a lo que Estados Unidos o Europa quiere. No puede ser distinto a eso. No es como yo quiera, es como ellos quieren. En el mundo multipolar,
la idea es que nos tratemos más justamente. ¿Cómo ves? Bueno, decíamos que África está tomando una fuerza tremenda. El sur de Asia, encabezado por la India, lo mismo. Es decir, los países integrantes del BRICS, tal vez voy a apartar un poquito a Brasil aquí, pero los países integrantes del BRICS están peleando por esto con mucha fuerza, con mucha decisión. Y hay pues otra cantidad, una veintena de países que dicen, yo quiero ser países como Arabia Saudita, socio incondicional de los Estados Unidos en el Medio Oriente. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se le empieza a voltear ese tipo de socios como Arabia a Estados Unidos? Se empieza a voltear porque cuando los países se dan cuenta que tienen recursos y capacidades para no necesitar más del dueño que le da 2 garrotazos para que caminan mejor cuando están solos que con semejante dueño. Arabia Saudí ha comenzado a comerciar haciéndose pagar el petróleo que le da China en yuan. ¿Por qué hace eso? Porque al mismo tiempo pide la entrada en los BRICS, donde el banco de los BRICS va forjando su propia moneda y donde cada país podrá aportar con su propia moneda local. Entonces, ahí yo tengo, está bien lo mismo. Tienen una sobra de producción petrolera que no necesitan el dinero chino para sobrevivir. Pero ¿qué conlleva eso? El mundo del 1945 hasta hoy ha conocido el dólar como divisa oficial del intercambio internacional. Gracias a esto, los Estados Unidos han seguido imprimiendo dólares porque la demanda era muy alta. Cualquier país quería gobernar, tenía que comerciar y para comerciar se necesitaban dólares. Bueno, aprovechando del ser propietario del dólar, los Estados Unidos emitían moneda para cubrir su déficit. Y a la vez decidían quién podía utilizarla o no. Esto más que todo en los últimos 30 años. ¿Eso qué lleva? Cada transacción comercial que hay, si tú y yo ponemos un negocio junto aquí en Nicaragua, y tú cada mes me mandas mi cuota, por cada vez que me envías un dinero, y si me lo envías en dólares, los Estados Unidos cobran una royalties con eso. Solo de royalties se ha llevado a generar 150 mil millones de dólares diarios de grandes inversiones. A través del sistema de SWIFT, que formalmente es Bélgica, pero en realidad es manejado por los Estados Unidos, gracias a los acuerdos bancarios de Basilea 1, 2 y 3, ellos tienen el poder de establecer si tú pasas o no pasas en las transacciones. Si los bancos te reconocen o si no te reconocen. Esto, junto a las sanciones, ha llevado a configurar un mundo que es precisamente a medida y antojo de cómo los Estados Unidos, y a conveniencia, de cómo los Estados Unidos quieren. Ya no hay espacio para la autonomía y la independencia de cualquier país. Es ellos. Los países que tienen una economía en crecimiento poderoso, no solamente Arabia Saudí, estoy pensando a India, pensando a la misma Turquía, con todos los problemas económicos que tiene, son problemas financieros los de la Turquía, no son económicos. Y Pakistán. Hay bloques enteros de países, hablábamos de Sudáfrica antes, hay bloques enteros de países de Nigeria que son ricos y que no necesitan nada más que la libertad de intercambio para formar mejor su política económica y de desarrollo. Esto está impedido por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos hablan de libre mercado cuando ellos deben comprar, pero cuando compran lo demás, te dicen que hay un problema de seguridad nacional. Seguridad nacional es tuyo entonces el problema, pero si yo estoy comerciando al otro lado del mundo, ¿cómo puede ser que sea seguridad nacional de los Estados Unidos? Fácil, porque como te dije, es la extensión de la doctrina Monroe. Es decir, si el mundo es mi patio trasero, cualquier cosa sucede en mi patio trasero, yo debo estar enterado y aceptarla, porque me conviene, porque si no, no va bien. Entonces, volvemos a un cuento que es muy claro. 244 años de edad,
233 en guerra. Tú dices, ¿cómo se desarrolla los Estados Unidos? ¿Cómo garantizan su poderío internacional? Con la guerra. Las guerras son de dos tipos. La que hacen directamente, más o menos 83-84 del 1945, y la guerra que hacen por procura. Por ejemplo, la del ISIS en Siria. Comenzó así. La guerra de los mujahideen del pueblo, que después llegaron a ser Al-Qaeda en Afganistán. Entonces, en América Latina hay muchos casos más. Entonces la pregunta es, ¿cómo sería el mundo si los Estados Unidos decidieran de arreglarse pacíficamente con el resto del mundo? Y que se pusiera una competición sana entre países que proponen modelos diferentes. Esto sería simple y sencillamente el fin del imperio unipolar de los Estados Unidos. Pero hay los otros países que te dicen, yo por capacidad económica, por fuerza militar, por influencia política, por tamaño territorial, yo tengo la capacidad de controlar mi área. No necesito que me vengan los Marines. Estas 703 bases americanas por el mundo, con 6 flotas nucleares, ya no se necesitan, te dicen. Yo puedo cuidarme solo. Incluso que te cuide los Estados Unidos comienza a preocuparte, porque los últimos resultados militares de los Estados Unidos son 3 fracasos. Siria, Afganistán y ahora Ucrania. Porque contémosla bien la historia. Hay 31 países atacando a uno. Y el uno ocupa el 25% de la tierra de sus 37. Y ellos no ocupan ni un metro de la otra. ¿Qué te está demostrando Rusia? Que todo ese poderío militar de Occidente es mucho huere. Es el último capítulo del cuento extraordinario que nos han contado desde el nacimiento de la historia de los Estados Unidos hasta hoy. Comenzaron diciendo que los indios eran lo malo y ellos lo bueno. Luego comenzaron a decir que los países limítrofes eran malos y ellos lo bueno. Luego el mundo entero. Luego que había una confrontación tremenda con el socialismo, pero a la muerte del socialismo aumentó la confrontación. El otro día me decía, hace un mes me decía un periodista italiano que efectivamente sabía que venía a Nicaragua y me decía, Nicaragua es un problema con los Estados Unidos, no van a aceptar a Ortega, no lo van a aceptar nunca. Le digo, si solo fuera eso, sería fácil, pero los Estados Unidos invadían Nicaragua cuando Ortega no estaba ni en la cabeza de su abuelo. Es decir, venían acá desde siempre. ¿Por qué? Porque ese canal posible entre un océano y el otro es su mayor deseo en esta parte del mundo. No es solamente una cuestión ideológica. Es decir, los gringos no se meten con Nicaragua solamente porque es sandinista. Sí, claro, pero no solo por eso, porque le interesa a Nicaragua. Si Nicaragua no tuviera 2 océanos y produciera solamente banano, como que fuera un Costa Rica cualquiera, el interés sería muy reducido, te dejarían jugar quizá. Pero no. ¿Por qué? Porque el canal de Panamá ya no sirve, aparte por los barcos pesqueros, porque la ingeniería naval de hoy hace que los barcos que transportan son infinitamente más grandes del vacío de pescaje que pueda tener ese canal. Se necesita otro canal, mucho más grande. Y el único lugar donde hacerlo, casualmente, está aquí en Nicaragua. El único lugar donde hacerlo barato. No solo barato, hacerlo. No hay otro. No hay otro. ¿Dónde lo va a hacer? No puede hacerlo. En otro, cuanto más se hace grande, tanto más debería romper para ir de un lado a otro. No. El único lugar donde lo acaricias es aquí. En otro lado debería de devastar países. No se puede. Entonces, ese es el problema. ¿Y cuál es la mala suerte? Que precisamente en el único lugar del mundo donde podría hacerlo, tiene un adversario inclaudicable, el sandinismo. Que dice que quiere ser independiente y tomar sus propias decisiones. Que tiene esa locura de pensar que Nicaragua es de los nicaragüenses. Entonces tú te enfrentas a ese muro, trata de botarlo con intentona, golpe de Estado, aislamiento, sanciones y nada, no lo logras. Y entonces buscas como entender un consenso internacional para aislarlo, le pides a Europa de hacer lo mismo. Pero Nicaragua se recuerda que con Europa las relaciones son mínimas. Entonces buscas a los aliados hipotéticos latinoamericanos por hacerlo.
y al comandante de aquí le entra y aquí le sale. Y Nicaragua sigue, progresa, crece, tiene un crecimiento anual mucho mayor que el resto de los países de la región y está en el penúltimo lugar solamente por un dato, por la pobreza. Cuando el comandante asume, el país estaba por debajo de Haití en niveles de pobreza. Y ahora es el penúltimo país por número de pobres de toda Latinoamérica. Esta cuestión de declarar la guerra a la pobreza para estar con los pobres, es una cuestión que ha cambiado completamente el paradigma del arte de gobernar. Y si hoy, en un país como Nicaragua, que iba buscando a todos lados cómo salvarse, hay centroamericanos que vienen a Nicaragua para curarse, para alimentarse, para cualquier cosa, es porque el paradigma se ha completamente revolcado. Entonces esto, aparte del cariño, yo sigo encontrando aquí un laboratorio de los procesos de transformaciones que me es muy interesante. Creo que los nicaragüenses deben estar claros que, conscientes o no, está representando un punto altísimo del desafío para el nuevo orden mundial. Sí, señor, ven un país tan chiquito, así, número 140 del Producto Bruto del mundo, pero aquí se está jugando el pellejo, se podría decir aquí. Aquí está el pellejo. Y aquí está el asunto del meollo. Y entonces para mí, venir aquí es la ocasión para estudiar desde cerca el fenómeno. Sumamente interesante. Aparte de esto, que ver un país tan chiquito, que mucho molesta al país más grande, es un gustazo, hasta en términos simbólicos, ¿no? Así me voy de Nicaragua ahora saliendo más convencido de cuando me monté en el avión para venirme. Aquí se juega el partido decisivo. Aquí está el ajedrez, obviamente, no solo aquí. Pero esa parte del ajedrez tiene que ver con el continente entero y no solamente con el área centroamericana. Nicaragua va mucho más allá que su frontera. Juega un papel tan importante Nicaragua, ¿crees vos? Sí. Como para producir un bloque americano que juegue en esta multipolaridad. Desde el punto de vista teórico-político sí lo tendría. No lo tiene porque hay resistencia por las oligarquías latinoamericanas y por los militares latinoamericanos. Sí, es decir, lo que se decía en los 80, que este era un mal ejemplo para el resto de Centroamérica. Correcto, tú sabes que nosotros siempre hemos estado al lado de los malos, porque como se dice, la buena gente va en paraíso y los malos van a todos lados. Y nosotros preferimos ir a todos lados. Nicaragua tendría toda la oportunidad de ser país piloto por otro modelo de América Latina. Porque al final, aparte de Brasil y en parte pequeña Argentina, todos los países, con la exclusión de Ecuador y Bolivia, que tienen en su industria extractiva el focus principal de su economía, todos los países tienen características bastante similares en América Latina. Son países a prevalencia agrícola, pero donde se puede insertar un desarrollo tecnológico que pone el porvenir mucho más de alivio que no de miedo. Hermano, el tema de la comida, así como del agua, así como del aire, será el tema de la posible tercera guerra mundial, si no se resuelve. Y eso es determinante. La biosfera latinoamericana, los alimentos latinoamericanos, la capacidad de control de dos océanos del continente latinoamericano y de un polo como el Polo Sur, hace de este contexto internacional regional un elemento extraordinariamente importante en el equilibrio general planetario. Y Nicaragua, dentro del inserto latinoamericano, puede tener un papel fundamental porque Nicaragua está enseñando a los latinoamericanos que sin meter ningún tipo de revolución económica de principio financiero, sino que sí de revolución social dentro de lo económico, se puede llegar a tener un crecimiento económico y social sustancial. Lo que haya habido en Nicaragua ha sido, lo repito muchas veces, el más grande proceso de transformación y modernización de un país jamás visto en tanto poco tiempo y con tanto poco recurso. Entonces esto, y un crecimiento constante, que indica un estado de salud satisfactorio, súper satisfactorio,
porque incluso los datos de crecimiento entre el 4 y el 5 se mantienen constantes. Entonces esto refleja una estabilidad económica que produce también estabilidad política. No por nada trataron de levantar un golpe de Estado, porque desde el punto de vista político no había manera, el país estaba sereno. Entonces, Nicaragua, ¿qué hace? Nicaragua recoge sus bienes con los mecanismos típicos de una economía capitalista y distribuye su riqueza con los mecanismos típicos de una economía socialista. Puso en comunión dos ideologías del mercado distintas. Sacó lo necesario de uno y lo mejor del otro. Es un experimento político-social importante. A veces tengo la impresión que ni todos los nicas se dan cuenta de lo que están haciendo, de lo importante de que es lo que están haciendo, pero sí se da cuenta el comandante, se da cuenta la jefatura de este país. Y bien lo saben muchos gobernantes latinoamericanos, que esto es un camino viable. Por eso te digo que el valor del sandinismo va mucho más allá que la frontera de Nicaragua. Quizás un día Nicaragua decidirá de tomar una iniciativa fuerte, una ofensiva que diga, a ver, venimos nosotros a decirle el modelo que usamos, a ver si no le gustaría a ustedes también. Pregúntale a su gente si no le gustaría ese modelo y vamos a ver qué le dice. Pregúntale a Cochabamba o pregúntale al barrio periférico de Buenos Aires o a Sao Paulo, pregúntale si no le gustaría el plan techo, pregúntale si no le gustaría usura cero, pregúntale si no le gustaría esa lucha a la pobreza, pregúntale si no le gustaría el desarrollo fortísimo del plan productivo y pregúntale si no le gustaría tener salud gratis, instrucción gratis. O sea, lo fundamental para llevar el crecimiento social de una población. Entonces, es esto que espanta de Nicaragua el imperio. No su tamaño, no su fuerza. Nicaragua no puede molestar el imperio, pero sí lo puede poner en condiciones de jaque político. Y eso al imperio no le gusta. No le gusta. En este sentido, no tiene solución el conflicto con Nicaragua. Y lo que digo y siempre yo a los amigos que tengo aquí, prepárense, porque eso no se va a acabar en los próximos 2 años, 3 años, 5 años. Esto va a ser permanente, hasta que los gringos no se apoderen de Nicaragua. Es decir, hasta que haya sandinismo, este va a ser la dinámica política. Anexionismo o independencia. Y hasta ahora gana Nicaragua. Y hasta ahora gana Nicaragua y depende de Nicaragua continuar en esa posición, una posición que vos decís que va a durar mientras haya sandinismo, una posición que va a durar mientras Estados Unidos mantenga efectivamente su deseo de mangonear, ¿no? Y no de un trato equitativo, justo. Y efectivamente, pues, mientras no haya eso, pero bueno, me parece que se han dado pasos importantes, estratégicos, de alianza para evitar que las decisiones de Estados Unidos terminen afectándonos mucho más de lo que podrían afectarnos. Que eso es muy importante. En nuestro camino de independencia. Así es. Te agradezco, Fabricio, esta platicada. Gracias, hermano. Néstor, yo siempre con mucho gusto platico contigo, siempre me resulta súper interesante. Te deseo un buen viaje ahora que vas de regreso. Muchas gracias. Sí. Espero de no venir en la canícula de calor de Europa, que es peor de la de Nicaragua. Hace un calor en Europa espantoso. Sí, me va a hacer falta el fresco de Nicaragua. Imagínate, ¿quién me hubiera dicho, no? Y eso que estamos con calor aquí. Muchísimas gracias, Fabricio. De nada, Néstor, gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. La edición, sumando vigores en Extra Plus.